Hola, buenos días. Somos el grupo 13 y vamos a hablar sobre el uso de la terapia génica y las proteínas recombinantes en el ámbito de la medicina. Para empezar, vamos a hablar de uno de los mecanismos que, según veremos más adelante, ha revolucionado la posible cura de enfermedades genéticas. Se trata de la terapia génica, un mecanismo que ha abierto un nuevo horizonte para curar enfermedades, para las que hasta el momento solo existían tratamientos orientados a paliar sus síntomas. De todos los mecanismos conocidos hasta el momento para tratar este tipo de enfermedades, es posible que esta sea la mejor alternativa. Sin embargo, es probablemente la más compleja, ya no solo por cuestiones bioquímicas o moleculares, sino también por cuestiones morales, de las que hablaremos más adelante y que no dejan de provocar controversia en torno a este tipo de técnicas. Una de las ventajas que tiene esta técnica es que va directamente a la raíz del problema, mediante la transferencia a la versión correcta de un gen defectuoso en la célula, que es el que está causando la enfermedad. Por otro lado, también es posible inhibir o bloquear este gen defectuoso, inhibiendo su funcionamiento, que contribuye al desarrollo de la enfermedad, como los oncogenes en el cáncer o los genes del virus que son necesarios para que se multiplique. Sin embargo, algunas de las dificultades que puede acarrear este proceso puede ser que una vez introducido el gen normal, este no se aproxime lo suficiente al funcionamiento que tendría una persona sana, es decir, que no tenga el funcionamiento para el que se ha introducido. No obstante, el mayor de estos obstáculos consiste en dirigir el material genético, específicamente a aquellas células o tejidos donde hace falta que el gen ejerza su función. Los encargados de realizar este trayecto serán los vectores de transmisión, de los que hablaremos a continuación. En esta diapositiva podemos observar un esquema que representa el mecanismo general de la terapia génica, en la que se observa cómo se introduce un gen en las células del organismo. Existen principalmente dos tipos de terapia génica. La terapia génica germinal, que consiste en introducir el gen en los gametos o el cigoto, y de esta forma los cambios generados por los genes terapéuticos serían hereditarios. Es la que mayor controversia genera, por lo que no está aprobada en ningún país. Y la terapia génica somática, que se realiza sobre las células somáticas de un individuo, por lo que las modificaciones solo tienen lugar en dicho paciente. Dentro de este tipo existen dos técnicas: terapia génica in vivo. La transformación tiene lugar dentro del paciente y consiste en administrar al paciente un gen a través de un vehículo o vector, como un virus. Y la terapia génica ex vivo. La transformación se lleva a cabo a través de una biopsia del tejido fuera del paciente y luego se trasplanta las células ya modificadas. Los vectores más utilizados son los vectores virales y se fabrican eliminando parte del genoma que es esencial para su replicación, sustituyéndolo por los genes que se desea introducir al interior celular. Los más utilizados son retrovirus, que solo se pueden integrar en células con capacidad replicante, lo cual restringe bastante su uso. Sin embargo, se pueden desarrollar en grandes cantidades y su expresión en la célula hospedadora se mantiene durante largos periodos de tiempo. Y adenovirus, que puede transferir su material genético a un número elevado de células y tejidos, aunque la duración de su expresión suele ser más limitada. También se pueden utilizar vectores no virales como los liposomas, que destacan por su facilidad de preparación y seguridad, a pesar de ser menos eficaces que los anteriores. El material genético que se puede introducir en los vectores y por tanto la célula diana se puede clasificar en no codificante, como las ribocimas, secuencias antisentido y RNA interferente, que actúan apareándose con los genes diana, evitando su transcripción y por tanto su expresión errónea. Y los genes codificantes, que son secuencias normales de DNA que codifican proteínas. Pueden ser genes naturales o genes sintetizados en el laboratorio. El uso de la terapia génica se puede clasificar por las enfermedades que trata, dividiéndose en enfermedades monogénicas, que se dan por la mutación de un único gen. En este tipo destacan un gran número de enfermedades hepáticas metabólicas, como la tirosinemia, por la imposibilidad de dar la degradación de tirosina, por un defecto en la enzima FAH. La introducción del gen correcto ha demostrado en animales solucionar esta enfermedad. Las enfermedades multigénicas, que se dan por agrupación de mutaciones. La terapia génica se ha concentrado en el cáncer para intentar inhibir o alterar el fenotipo maligno. Un ejemplo actual es la introducción de P53 en células cancerígenas por adenovirus, que se ha demostrado que en animales actúa inhibiendo parcialmente el crecimiento y aumentando la sensibilidad de la quimioterapia. Al demostrarse que el tratamiento era bastante seguro y eficaz, se autorizó su uso en China en 2017, siendo el primer agente de terapia génica comercializado. Y por último, las enfermedades infecciosas, como el VIH. En este tipo de enfermedades se trata de que el paciente sea capaz de eliminar por sí mismo la infección, ayudándole, por ejemplo, con anticuerpos, que bloquean los inhibidores de la respuesta inmune.
El uso, el uso de la terapia génica es un tema muy controvertido, debido a que todavía es un método poco preciso y que da errores que pueden ser irreversibles y mortales. Por ello, se estimó que solo los enfermos muy graves se podrían beneficiar de esta técnica actualmente. Uno de los mayores problemas que se podrían crear sería un distanciamiento aún mayor entre las clases sociales, pues este tipo de técnicas podrían ser únicamente utilizadas por aquellos grupos más pudientes económicamente o que simplemente dominasen las técnicas. Además, no debemos olvidar que se trata de una técnica que podría ser utilizada no solo para curar enfermedades, sino para modificar a gusto personal las características de cualquier individuo, como ocurre con la terapia génica germinal. A continuación vamos a hablar de las proteínas recombinantes, las cuales son proteínas obtenidas a partir de la expresión de genes que previamente se han insertado en el genoma de un vector obteniendo un DNA recombinante, que será introducido en el organismo hospedador para su producción masiva. Su uso abarca ámbitos muy diversos en la ciencia, como la producción de vacunas, productos terapéuticos, la industria textil, química, etc. El procedimiento para obtener las proteínas recombinantes serán la producción de un DNA recombinante que porte el gen que queremos codificar a proteínas. Para ello tendremos que obtener el DNA complementario a un RN mensajero que contiene la secuencia de la proteína gracias a una transcriptasa inversa. A continuación se realiza un corte por endonucleasas a la secuencia problema y se introduce en él DNA de un vector, como puede ser un plásmido, un cósmido o un fago. En segundo lugar, se escoge una célula hospedadora, que porte el DNA recombinante. Lo más común es que la edición del genoma se realice en procariotas, como en Escherichia coli, pues su tasa de reproducción es más alta que el resto y por consiguiente vamos a obtener un número de proteínas recombinantes mayor. Además, E. coli es más manipulable y uno de los organismos más estudiados. Por último, una vez obtenido un número considerable de copias de la proteína original, se extraen y se purifican las proteínas mediante lisis celular y técnicas cromatográficas, y en casos concretos se pueden extraer por vectores. Un ejemplo de este proceso sería la producción de la insulina humana. Este proceso se lleva a cabo en E. coli y consiste en la producción separada de las dos cadenas que conforman la insulina, el polipéptido A y el polipéptido B, introduciendo cada uno de los genes en un vector. Por último, se llevarían a cabo todos los procesos de purificación, plegamiento y unión in vitro de las cadenas para formar así la proteína activa. Otro ejemplo podrían ser las vacunas recombinantes, que están intentando producir para el SARS-CoV, como con el virus del sarampión. En este caso se utiliza un virus atenuado o defectuoso del sarampión, que contiene un gen que codifica una proteína viral. Estas proteínas actuarán como antígeno y desencadenarán la respuesta inmune sin peligro, ya que no se produce el agente infectante, y con menos efectos secundarios. Pero de momento todas estas vacunas se encuentran en una fase preclínica. El principal inconveniente que presentan estos procesos de obtención es que por los métodos clásicos no se puede emplear correctamente la proteína recombinante. Como solución se expresa el gen de la proteína junto con genes que codifican para chaperonas como ROS y ROL. Si queremos sintetizar proteínas eucariotas como en hospedadores procariotas, hay que tener en cuenta que no van a sufrir modificaciones postproduccionales. Como alternativa se emplean levaduras, como Saccharomyces cerevisiae, incluso algunos insectos y plantas como vectores. Otro inconveniente es que algunos codones que codifican para la proteína recombinante no aparecen con frecuencia en E. coli, por lo que hay que modificar la secuencia del inserto. En conclusión, el rendimiento de obtención de proteínas recombinantes con los métodos actuales alcanzaría el 50%, aunque con modificaciones futuras podría aumentar. Una de las maneras de solucionar el problema del bajo rendimiento de las proteínas recombinantes consistiría en el empleo de proteínas híbridas o de fusión. Estas se forman mediante una construcción genética en la que se une covalentemente la proteína de interés que queremos expresar con una proteína estable del propio huésped, de manera que la primera queda protegida del ataque de las proteasas. Conclusión. Estas técnicas son muy beneficiosas, dado que gracias a ellas se han y se podrán salvar una gran cantidad de vidas en un futuro, cuando las herramientas y las técnicas sean más depuradas y por tanto estos mecanismos más estables y generen el mínimo de fallos. Muchas gracias por escucharnos.